La Calandria, novela de Rafael Delgado, capítulo 28. Empleó Carmen las primeras horas de la mañana en el arreglo de la recámara y en la colocación de los viejos muebles recibidos la víspera. Tempranito, apenas salió doña Mercedes para ir a misa, principió la faena. La joven, en traje de hacer sábado, iba y venía, diligente y activa. Las enaguas viejas de percal azul y el pañuelo de hierbas con que se había cubierto la cabeza despertaban en la muchacha el ardor del aseo, la rabia de la limpieza, en tal grado que era otra cuando se echaba encima tales prendas. Nada quedaba en su sitio. Plumero en mano limpiaba techos y paredes, o armada con la escoba de palma ruidosa y cantante, en los ojos la alegría y en los labios la polca favorita, no había telarañas que se le escaparan, ni hendiduras donde quedara oculto un átomo de polvo. Con razón el cura, cuando en el púlpito discurría del examen de la conciencia, indispensable para una buena confesión, no dejaba nunca de comparar el acto importantísimo de limpiar el alma con la diaria faena mujeril. La ventana abierta, el sol que entraba oblicuo, haciendo visible la nube de polvo que se revolvía en el aposento. Afuera, el gorjeo de las alondras, el cacareo de las gallinas, el canto estridente de las cigarras. Adentro, la polca, más bien tarareada con el pensamiento que con la voz, la plácida alegría matinal de la vida doméstica. El catre de hierro, un catre de estudiante pintado de rojo, fue sustituido con la camita que perteneció a Gabriel, y la vetusta cómoda hizo las veces del prometido tocador. Al pie del espejito de fina y clara luna, y delante de él, la jofaina de porcelana, el juego de cristal cuajado, dos frascos y una linda polvera con su borla, una borla que parecía un copo de nieve. A las 10 ya estaba coleado el suelo y avivado el color de los almagrados ladrillos, las blancas colgaduras recogidas con anchas cintas azules, y en la cómoda dos ramilletes de rosas frescas, fragantes, acabaditas de abrir. Doña Mercedes guardaba cuidadosa un saquillo de terciopelo guinda, todo cordones y bordados de seda, la sotana francesa, el galano roquete de malla y el pañuelo de batista reservado para los sermones de empeño. Eusebia vigilaba las cacerolas y espumaba el puchero. El cura andaba por la sacristía y la joven, en consulta con el monaguillo, escribía una carta para don Eduardo. La pobre muchacha no quería hacerlo, temerosa de poner disparates y faltas de ortografía. Además, esto no se atrevió a decirlo, no sabía cómo tratar a su padre. Era la primera vez que le escribía. El cura la persuadió a hacerlo. Fue preciso poner manos a la obra. Iba la joven en los últimos dos párrafos cuando dejó la pluma, y como impulsada por una resolución repentina, dijo en voz baja al chico. Oye, Ángel, El monaguillo levantó la cara, aquella carita morena, maliciosa y siempre preguntona. quiero hacerte un encargo, pero antes me vas a prometer que a nadie, ¿me entiendes? A nadie ni a tu mamá le contarás lo que voy a decirte. El niño hizo una señal de aprobación y fijó la mirada en la joven, en tanto que daba golpecitos en la mesa con la tapa del tintero. ¿Me lo prometes? ¿Me das tu palabra de honor? Ya eres hombrecito, y un hombre no falta nunca a su palabra. Sí, respondió muy seriezote. ¿A nadie se lo dirás? A nadie, ¿Ni a tu mamá? ni a mi mamá. Bueno, pues oye, no quiere mi papá que sepan en Pluviosilla que estoy aquí. Ya verás como el señor cura te dice que a nadie se lo cuentes. Voy a darte un encargo para Gabriel. Un papelito. No, mejor no. Lo buscas en el taller, en la barbería de Enrique López, en todas partes, hasta que des con él. Lo llamas y sin que ninguno te oiga, le dices, estoy muy triste, muy apenada, llorando a todas horas, porque estoy muy lejos de él, porque no lo veo, que estoy muy enferma, muy delgada, muy pálida, que lo quiero como siempre, mucho, mucho, que lo adoro, que yo le ruego que olvide lo pasado y que me perdone todo, que me escriba, que yo veré cómo le contesto, que te dé la carta para que me la traigas tú. Por eso procura verlo mañana, cuando llegue a la carpintería, a la 1.
Y que si me quiere, que le pida un caballo a Pérez. Y que un domingo, vale que ese día no tiene trabajo, un domingo se venga a Xochiapan, tempranito, para que llegue a la hora de misa. Le dices a qué hora es. Que venga para que nos veamos, aunque sea en una iglesia. Dile que aquí ninguno lo conoce, de modo que sin temor puede venir. ¿Lo harás? No te olvides lo que te dije, que estoy muy enferma, muy pálida, muy triste. La joven acariciaba al chico pasándole la mano por la frente, como si tratara de asentar los cabellos rebeldes y erizados de aquella cabecita siempre inquieta. A don Alberto y a Malenita, ¿no les digo nada? No, no, Dios libre. A nadie. No. Mi papá no quiere que sepan que estoy aquí. Averigua todo lo que pasa allá en el patio, para que vengas a contarme. No tengas cuidado. Bueno, ahora vamos a acabar la carta. A las 3 de la tarde, Eusebia, Carmen y Antonio despedían al padre González en lo alto de los álamos. Sentado sobre una alfombra de hojas amarillentas, bajo los copudos álamos que al soplo de los vientos de octubre comenzaban a perder sus frondas, vieron el carruaje que se alejaba por el rojo camino, hasta que le perdieron de vista. Carmen no apartaba los ojos de la distante pluviosilla, cuyas torres, iluminadas por un sol sin nubes, asomaban allá detrás de las tupidas arboledas. Señora Eusebia, Antonio, mientras el padre vuelve, vendremos todas las tardes a esperarlo, ¿no les parece? Si la señora me da permiso, contestó Eusebia. En aquel momento el carruaje salía de una espesura y atravesaba un llanito que, visto desde los álamos, parecía un pedazo de felpa verde salpicado de pajillas de oro que centelleaban con el sol. Angelito en el pescante iba agitando el pañuelo como si dijera adiós, adiós hasta el sábado próximo. Capítulo 29. No hubo concierto esa noche en la casa cural. Un mes hacía que estaban en la aldea y la señora no conseguía habituarse a la soledad pavorosa de Xochiapan. Durante la noche siempre estaba temerosa de un asalto y pensando en bandoleros y asesinos, impresionada, sin duda, por el recuerdo de un suceso que, años atrás, consternó a los buenos habitantes de Pluviosilla, el asesinato del cura de Mestitlapán, un pueblo de indios viciosos y haraganes situado a legua y media de la ciudad. A la oración, rezaron el rosario en la sala, y luego la señora cerró todas las puertas. Antonio, por súplicas y ruegos de doña Mercedes, vino a dormir a la sacristía. A las 9, todos estaban recogidos y entregados al sueño, menos Carmen, que encerrada en su cuartito, hilvanaba un vestido. Era preciso disponerse para estar guapa. ¿Acaso el domingo próximo vendría Gabriel? Y convenía que la viera elegante y más bonita que nunca. Al volver de los Álamos, se instaló en el comedor, y después de consultar con la anciana cuál de todos los percales remitidos por don Eduardo le parecía más apropiado para una bata, eligió uno amarillo bajo, sembrado de parches rosa. Sacó un rollo de patrones y el vestido quedó cortado en 2 por 3. Sin tomarse un momento de reposo, se puso a la labor, prometiéndose darle término antes de 24 horas. Esa noche lo dejaría hilvanado y al otro día en la máquina ya a hacer ojales y a poner botones. Qué rápida iba la aguja uniendo piezas, mientras la mente de la joven, nunca quieta, soñaba con el mozo. ¿Qué estaría haciendo a esas horas? Estando con sus amigotes, con Tacho y con el parlanchín y calaverón de Enrique López. Qué amables y buenos eran los amigos de Gabriel. Lo querían mucho, y por eso ella los quería también. A esa hora andaría el ebanista paseando con sus amigos. Sí, porque había fiesta en Pluviosilla, maitines en la iglesia de San Rafael, iluminación en todo el barrio, fuegos artificiales. ¿Cómo estarían aquellas calles con los puestos y las fogatas? Los puestos de buñuelos, las mesas llenas de tortas compuestas, las montañas de cacahuates tostados y nueces frescas, y al lado las canastas de perones, colocados en un nido de paja verdosa. Ese día ponían a la venta los piñones frescos.
A ella lo que más se le antojaba de todas aquellas golosinas eran los cascos de coco, blancos como fragmentos de mármol. Por allí, por aquellas calles estaría Gabriel. Bien que le veía a ella. Qué guapo, qué bien lleva el sombrero. Con qué gracia se ha terciado el joronguillo. Aquel joronguillo cuyas puntas ella tejió. Y como si estuviera en pluviosilla y fuera en pos del mozo, lo seguía con la imaginación por el dédalo de los puestos que llenaban la plaza de San Rafael, entre el humo de las hogueras de ocote, deteniéndose aquí y tropezando allá, aturdida por los gritos de los vendedores, asustada con el estallido de los cohetes y el paso de los corredizos. Y no solo veía a Gabriel y a sus amigos, sino también a los paseantes y los farolillos con que estaban decorados las casas, globos de papel y lámparas de petróleo en las ventanas de los ricos, candilejas de aceite de nabo en las puertas de los pobres, y el tablado lleno de banderas tricolores y festoncillos de rama de tinaja, y el templo, con sus vidrieras iluminadas, y a través de ella los purpúreos cortinajes del altar. Y no solo esto, que hasta creía escuchar, cuando ceseaba el bozar de los vendedores y el griterío de los granujas que jugaban al toro, la salmodía nasal y monótona de los clérigos y los acordes de la orquesta. La viva imaginación de la muchacha corría en pos de Gabriel, Tacho y Enrique, que le acompañaban, charlaban y reían. Pero el mozo iba desalentado y pensativo. Ah, pronto aquella tristeza se cambiaría en regocijo. El ebanista y sus compañeros se habían apartado de la multitud para admirar, desde el puente inmediato, la pintoresca iluminación del molino de La Esperanza, que perdido entre las arboledas del río, lucía en sus arcos los colores de la bandera de Castilla. Y allí está Angelito, allí, comprando cacahuates, y ya vio a los tres amigos, ya los vio, ya corre para darles alcance. Ah, muchacho, qué bien te portas. Ahora veremos si sabes cumplir un encargo. Ya habla con Gabriel y éste se adelanta unos cuantos pasos acariciando al monaguillo. Carmen prendió maquinalmente la aguja en la tela, como si en realidad fuera a oír la conversación del ebanista y el muchacho. Un ligero ruido a su espalda la hizo volver la cara. ¿Qué ruido es ese? Me parece que alguien llama en los cristales. Escuchó atenta. Una voz, de intento recatada, decía: Señora, señora. La joven apartó la costura, se restregó los ojos y acercándose a la ventana alzó la cortina. Percibió entre la oscuridad de la plaza un bulto blanco que se movía enseñando algo como un papel y diciendo: ¡Abre, señora! ¡Abre! Abrió sin temor, con gran estrépito. ¿Qué quieres? ¿Mm? Señora, el señor me dio un papelito para ti. ¿Quién? ¡Un señor! ¿Para mí? Sí, señora. ¿Dónde? Pues en... El indizuelo contestó de un modo disparatado, pero la joven pudo comprender que en pluviosilla. ¿Será de Gabriel? Pensó y tomó la carta. Mañana lo vienes por el respuesta. Carmen cerró poquito a poco la vidriera y se acercó a la lámpara. Envuelta en un pedazo de periódico venía una cartita muy mona, que en la nema tenía dos letras azules, enlazadas con mucho arte. A. R. Que la doncella leyó R. A. Rompió la cubierta, desdobló el pliego que tenía escritas cuatro carillas y vio la firma. Era de Alberto. La joven recorrió precipitadamente las cuatro planas, aspiró el aroma del que estaba impregnado el papel y luego arrojó con desdén la carta sobre la mesa y siguió cosiendo. Capítulo 30. Aquella horrible noche, el ebanista supo mostrarse digno, enérgico, altivo. Consiguió acallar la voz del corazón y resistir los impulsos generosos del alma. Mudo, inmóvil, como petrificado por un hechizo, permaneció en el centro de la pieza, siguiendo con mirada atónita a la doncella que salía avergonzada y llorosa. Luego que la vio desaparecer, dio unos cuantos pasos hacia la calle y cerró de un golpe la puerta. El dolor, hasta entonces contenido, estalló terrible.
Gabriel quiso gritar y no pudo. Le ahogaban los sollozos. Quiso andar y le flaquearon las piernas. Se apoyó contra el muro y después de un instante de horrible angustia, de suprema congoja, rompió a llorar como una débil mujer. Así permaneció largo rato. A poco su mente ofuscada principió a despejarse. El corazón le palpitaba más tranquilo. Al fin consiguió andar y fue a sentarse al borde del catre. Las almohadas conservaban todavía en sus depresiones las huellas del cuerpo de la joven. El mozo las contempló con tristeza y, como si volviera de un desmayo, paseó la vista en torno suyo, reconociendo el sitio. La vela brillaba con luz medrosa, trémula, rojiza, como un cirio mortuorio. Respiró Gabriel como si se viera libre de enorme peso, tomó el sombrero y salió de la estancia. ¿A dónde ir? A cualquier parte, al punto más lejano, por la calle más oscura, a donde no hubiera más que tinieblas. Quería huir de aquel sitio, como si allí dejara su dolor. Era muy grande el de Gabriel, alma sencilla y buena que aún no probaba las amarguras de la vida. El dolor le encontraba desapercibido para el combate. Nunca había sufrido un desengaño. Su existencia, no turbada hasta entonces por graves y profundos pesares, había corrido, gárrula y dichosa, como la de un arroyuelo que ni crece con las lluvias, ni se agota con los fuegos del estío, siempre bordado de flores, alegre y feliz. La miseria y el hambre no llamaron nunca a su puerta. La muerte no había enlutado, desde los primeros años del mancebo, aquel lugar tranquilo. El taller, el trabajo, el paseo, el vestir bien, los teatros, los toros, consumían aquella existencia libre de cuidados y exenta de otras aspiraciones. Fútiles amoríos, gastos y sin objeto eran los únicos que ocuparon el corazón del ebanista hasta que se prendó de la huérfana. Amores pasajeros e inestables, cuyo encanto consistía en hablar de ellos en el taller, en rondar por la noche una casa, en pasar 100 veces y 100 más por la misma calle, atisbando por una ventana o por el postigo de una puerta la silueta de una joven simpática o la cabecita ensoñadora y sin adornos de la hija de un artesano. Amores cuyo principal atractivo estaba cifrado en una señal de inteligencia, hecha al pasear o desde la esquina inmediata, en la conversación sabrosa y recatada, interrumpida a cada momento por los transeúntes o por una madre vigilante. Pero eso no era amor, era más bien un juego, un entretenimiento, un pretexto para lucir los domingos en misa de 12, las corridas de Mateíto o de Ponciano, en las calles del Jardín o bajo los fresnos de Sauceda, un sombrero galano y un pantalón correcto. En las crápulas y desórdenes a los cuales se veía arrastrado por sus amigos, especialmente por Enrique López, que era muy dado a la gente del bronce y a pecaminosas aventuras, el mozo, sin pretender pasar por tímido y morigerado, se mostraba siempre reservado y cauteloso. Jamás emprendió conquista alguna con la intención premeditada de llevar la deshonra y la vergüenza al hogar tranquilo del artesano y del bracero, y la mujer ajena le mereció siempre los mayores respetos, hasta en ciertos casos y particulares circunstancias, en los cuales sólo una gran fuerza de voluntad y una rectitud a toda prueba podrían vencer la tentación. Tenía sobre sus pasiones un dominio tal y tan seguro que, una vez decidido a sojuzgarlas, ni livianas provocaciones ni segura impunidad conseguían vencerle. A la formación de ese carácter, de por sí bueno y generoso, contribuyó, y no poco, el celo maternal. Doña Pancha, aunque vulgar e ígnara, supo inculcar en su hijo desde muy niño profundo respeto a todo, un profundo que rayaba en timidez, e inspirar en aquella alma, de suyo tierna y cariñosa, un amor sin límites. Gabriel quedó sin padre cuando apenas contaba pocos años, y creció en la pobreza de un hogar entristecido por dolorosas memorias y rudos trabajos.
siempre anhelando llegar a ser hombre para subvenir a las necesidades de la buena mujer a quien debía la vida. Apenas fue joven, doña Pancha le dijo, ya eres el jefe de tu casa. El muchacho tomó a lo serio su papel y supo desempeñarle a maravilla, siempre grave y circunspecto. Era irascible, acaso porque nunca provocaba a nadie y ante una injusticia no podía callar. Cuando se encolerizaba aparecía terrible, pero un instante de reflexión bastaba para que entrara en calma. Ni las amistades contraídas en el taller, en la calle y en los bailes fueron parte a debilitar en él tan buenas prendas. Antes, por el contrario, las robustecieron y vigorizaron. Doña Pancha tuvo la debilidad, muy disculpable en una madre, de mimarle demasiado. Cierto es que el muchacho lo merecía, pero ella solía elogiarle más de lo debido. ¿Acaso por eso resultó vanidosillo y pagado de su persona, de su habilidad en el oficio, de su apostura y de su elegancia? Cuán duro no sería para Gabriel, siempre dichoso, aquel desengaño causado por Carmen, en quien había puesto su vida, quien amaba de todo corazón. Al saber las pretensiones de Rosas, al ver que éste cortejaba a la huérfana, tuvo calma, esperó a conocer la conducta de la joven, la observó y concedió a su rival el derecho de pretenderla, por mucho que sabía hasta dónde iban las intenciones del Catrín. No creía, no podía creer que Carmen le fuera infiel. ¿Cómo creerlo? Cuando sabía que la muchacha era sincera, cariñosa, tierna. Eso no era posible. ¿Cómo iba a serle infiel a aquella joven que tanto le quería, que le había hecho tantos y tan solemnes juramentos? Todo aquello del festín y de la conversación con Alberto, de que Salomé y doña Pancha le habían hablado, era una ligereza y una cosa muy natural. ¿Alberto la pretendía? Pues ella no había de contestar a sus requiebros con una palabrota. Eso lo harían Petrita, Paulita, cualquiera otra que no fuese como Carmen, fina y amable. Aquello de la Juma, muy natural. No estaba acostumbrada a beber, bebió mucho y se le subió el vino. Pero cuando oyó de boca de Angelito que Carmen correspondía a los galanteos de Rosas, cuando el monago le refirió la escena que había presenciado y en la cual, cediendo a los deseos de Alberto, la huérfana se dejó besar, el cielo se le vino encima. Rugió colérico al ver su amor burlado y hundido en el lodo, y corrió a contar a doña Pancha cuanto acababa de saber. La anciana logró calmarle. Le hizo reflexiones justísimas acerca del origen de Carmen, advirtiéndole que ésta podía heredar el mal de la madre y lo que era peor, la tendencia al lujo que fue su perdición. Le pidió que prescindiera de la huérfana, y temerosa de que el mancebo, pasada la impresión que lo referido por Angelito le había causado, se viera enredado en humillantes amoríos y expuesto tal vez a grandes peligros que ella en su corazón de madre presentía, apeló a los sentimientos generosos y de su hijo para que no volviera a pensar en la muchacha, y lo consiguió. Gabriel se armó de valor y cumplió exactamente lo prometido. Dura, crudelísima fue la entrevista. El corazón le decía, perdónala. La dignidad lastimada le gritaba, despréciala. El amor le repetía, te ama, está arrepentida, ten piedad de ella. Mira que vas jugando tus ilusiones más queridas, tus esperanzas todas. Pero en sus oídos resonaba la voz maternal, tiernísima, empapada en lágrimas, suplicante, dolorida. Gabrielillo, si me quieres, si sabes agradecer todo cuanto he hecho por ti, si eres buen hijo, olvídala. La amaba y no debía amarla. Quería despreciarla, ofenderla, ultrajarla y no podía. La quería tanto. El amor propio, herido, le decía con acento sordo e imperioso, déjala. Cuando el ebanista salió esa noche de su casa, queriendo huir de su dolor, casi arrepentido de lo que había hecho, vagando sin rumbo, al caso, caminó calles y calles, sin darse cuenta de las distancias. La calle principal de la ciudad, ancha, sin término, apareció delante de él, con sus tortuosas filas de faroles a cada lado.
en el fondo oscura y lúgubre. Así miramos lo porvenir cuando somos víctima de uno de esos desengaños que conmueven el alma como un cataclismo doloroso, y no descubrimos en el horizonte tenebroso ni una luz de consuelo, ni un rayo de esperanza. Llegó hasta el fin de la ciudad y al ver el amplio camino carretero que allí comienza, pasado un puente, al pie de un cerro histórico, sintióse tentado de emprender un viaje sin término, a lejanas tierras, a donde nadie le conociera, huir para siempre de Pluviosilla, de aquella ciudad fatal para su dicha, pero pensó, ¿y mi madre? El río corría sereno, silencioso. El ebanista, de codos en el pretil, contemplaba la negra corriente del río. La llanura se perdía en la sombra, pavorosa de los campos. Un sentimiento de dulce tristeza, consolador y plácido, se iba apoderando de su alma. Mientras más consideraba su infortunio, más desolado encontraba el horizonte de su vida. Y algo como aquella lúgubre nostalgia que sintió en el alma cuando la joven le dijo por primera vez, Te amo. pasó por su corazón como una oleada de frescura. El abismo abierto a sus pies le atraía, le llamaba. ¿Qué pensó Gabriel en ese instante? ¿Quién sabe? No, murmuró, dando la vuelta y tomando el camino de la ciudad. Al siguiente día dijo a doña Pancha unas cuantas palabras acerca de lo ocurrido y no habló más del caso. En vano Tacho, Solís y López la interrogaron algunas veces. No volvió a mentar a Carmen. Supo que había salido de Pluviosilla, pero no trató de saber hacia dónde, y no porque se hubiera olvidado de la joven, sino porque había resuelto no hablar de ella jamás. Refirióle el mesero, y también doña Pancha, la conversación de Alberto y de sus amigos, cuanto dijeron acerca del rapto proyectado, y apenas se dignó escucharlos. Y les contestó con una sonrisa despreciativa y profundamente dolorosa. Cuando Angelillo le llamó y le dio noticias de que Carmen estaba en Xochiapan, repitiéndole cuánto la doncella le decía, bajó la cabeza, como si buscara en el suelo la respuesta, y exclamó, di que no me has visto. No, dile que yo le suplico que no vuelva a pensar en mí. Y dio la vuelta, desdeñoso y sombrío.